Muy buen día a todos los presentes, compañeros todos y profesora Zuleika Hernández. Estamos muy emocionados de poder presentarles hoy nuestra investigación sobre este emocionante tema para la conservación de la vida silvestre y la biodiversidad de nuestra propia región. A ver, imaginemos por un momento un paisaje natural que básicamente se extiende a lo largo de toda América Central, conectando una serie de áreas naturales en la región, y que básicamente es esto lo que se le conoce como el corredor biológico mesoamericano. Se trata de una red de áreas naturales y paisajes que conectan estos fragmentos de hábitat, permitiendo que la vida silvestre se desplace, interactúe y también se reproduzca. Esta red de corredores desempeña un papel fundamental en la preservación de especies en peligro de extinción y el mantenimiento de la propia biodiversidad. Lo que hace que este tema sea aún más emocionante es que nuestra presentación se basa en una investigación sólida y completamente actualizada, porque nos apoyamos de un artículo científico titulado Hacia la restauración del corredor biológico mesoamericano para grandes mamíferos en Panamá, publicado por los investigadores, como bien se pueden resaltar, Nino Meyer, Ricardo Moreno, Rafael Reina Hurtado y Deacon Valkenhol, Johan Seiner, ¿no? Cada uno bajo su propia institución, ¿no? Como lo eran el Departamento de Conservación de la Biodiversidad en México, la Facultad de Ciencias Forestales en Alemania, la Fundación Yaguará, Panamá, y sobre todo también Smithsonian Tropical Research Institute en Panamá. Ok, este artículo tuvo una recepción del 1 de noviembre del 2019 y el 9 de enero del año siguiente, 2020, fue aprobado. Este artículo básicamente sirve como una base sólida para nuestra presentación y proporciona datos valiosos que respaldan nuestras propias afirmaciones, ¿no? Es por eso que en nuestra presentación de hoy exploraremos cómo este grupo de investigadores ha podido recopilar datos sobre algunos de los cientos de especies que circulan por estos corredores. Adelante, Joseph. Bien, como te mencioné anteriormente, este corredor biológico se conecta entre áreas y formando caminos. Los animales forman los caminos para ir de un área A a un área B y lo utilizan para distintas cosas, tanto para las migraciones, dar a luz, buscar alimento, buscar una mejor zona, todo esto. Pero bien, este paraíso natural que ha creado la naturaleza no está exento de violaciones a él. ¿De qué tipo? Como bien mencioné, estas áreas están conectadas por ciertos caminos que crean los animales y los distintos tipos de animales, ¿bien? Pero, por culpa del hombre, que es la principal causa realmente, estas áreas se van fragmentando. Y la fragmentación de un área prácticamente da paso a la desaparición de esa área. Y al desaparecer un área, se elimina una ruta en general. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son estos principales problemas que les quiero decir y que les quiero dar a entender? La creación de nuevos terrenos para la agropecuaria, la ganadería también, también mucho lo que es la caza ilegal de animales, aunque sean áreas protegidas, porque estas áreas son protegidas por los gobiernos por donde pasa este corredor biológico mesoamericano, es protegido. Pero claro, no va a haber un policía en cada árbol con cada animal para que pase para ver si está seguro. No, y ni tan siquiera es posible. Entonces, como digo, el mundo tiene mucho que ver en esto. Eh, También tiene que ver mucho con la deforestación de lugares, porque como bien mencioné, esto
estas áreas se conectan y estas áreas no son disque una área de cemento, otra área de esto, no, es áreas naturales, o sea, va a haber árboles, va a haber ríos, va a haber vegetación, va a haber distintas cosas que la naturaleza misma aporta. Y la eliminación de esta, por ejemplo, de los árboles, con la deforestación y la tala ilegal, desaparecen muchas cosas que no tienes idea. Y una cosa que quiero dejar muy clara es que los ecosistemas están perfectamente balanceados. ¿Ok? Perfectamente balanceados. Si desaparece algo o se incluye algo nuevo a estos sistemas, a estos ecosistemas, disculpen, se desbalancea completamente y pueden pasar muchas cosas, como por ejemplo la sobrepoblación de una especie animal, e incluso la decadencia de otra, la desaparición completa. Y esto al ecosistema o a la naturaleza en sí le toma mucho tiempo volver a nivelarse a los niveles estándares, por decirlo así. Pero a su vez, el tiempo que demora lo consume cada vez más. Es como digamos que para que se nivele va consumiendo un poquito más de energía, un poquito más de recursos para que todo esté a nivel. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles otras causas crean la fragmentación de estas áreas? Como dije, la creación de nuevas áreas para la agricultura, la ganadería, la caza ilegal, la deforestación, la tala ilegal. También tenemos la contaminación de los ríos y los entornos. También tenemos, evidentemente, el calentamiento global. También tenemos las sequías prolongadas, las lluvias prolongadas. Y una curiosa, que hace no mucho salimos de eso aquí en Panamá. Bueno, sí, estamos saliendo de eso, que sería la explotación minera, que es una de las industrias que más contaminan el ambiente. Y bueno, realmente este corredor biológico mesoamericano no está atento de esto. Y por más que se intente cuidar, siempre va a haber algún lugar donde se infrinja esta ley, donde la gente no haga caso. Y a mi parecer, hasta que la gente vea que lo que hacen no tiene consecuencias para ellos mismos, no van a parar. Entonces es una lástima que estos corredores que traen vida realmente a los países, traen vida a las distintas áreas, traen vida a cualquier lugar, sean destruidos porque sí, porque solamente quiero ganar un poco más de dinero, porque no, porque esto, porque aquello. Y bueno, realmente esto es muy lamentable y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora estamos con la diapositiva número 9, donde te leeré los objetivos principales de esta investigación, ¿ok? Mirar hacia aquí, porque aquí tengo la computadora donde tengo los objetivos, y trataré de explicárselo de una manera sencilla, para que me entiendan, y poder darles a conciencia lo que queremos hacer con esta investigación, ¿ok? Punto número 1. Bien. Proporcionar la información que pueda respaldar la toma de decisiones y acciones de conservación del corredor biológico mesoamericano. ¿Qué queremos decir con esto? Con esta investigación queremos lograr tener la suficiente evidencia, los suficientes recursos para decir a un gobierno o a una organización X, decirle, oye, esta área no está protegida, pero por esta área pasa el corredor biológico mesoamericano, debes protegerlo. Queremos decirle, oye, por esta fracción de terreno, de aquí a acá, pasa una especie animal que está en peligro de extinción. Debes proteger esta área, debes tomar más cartas en el asunto, debes investigar a las personas que incumplen estas leyes y normas que ya hay. Con eso queremos con el primer punto. Con el segundo punto, investigar la efectividad de los corredores biológicos en el corredor biológico mesoamericano en términos de conectividad para mamíferos terrestres de diferentes tamaños y niveles de sensibilidad a la perturbación del hábitat. ¿Qué quiere decir esto? Simple. Queremos saber la efectividad que tienen los mamíferos terrestres de distintos tamaños de transportarse de un lugar a otro, aún con una perturbación del hábitat. Con esta perturbación del hábitat, ¿qué queremos decir? Como mencioné al principio, cuando me vieron por primera vez, las conexiones eran entre áreas de similitud ambiental, pero no exactas, son similares. Y claro, un mamífero puede estar acostumbrado a un área específica y queremos ver cómo se adapta a la otra. Bien, punto número 3. Determinar si los datos de detección o no detección de cámaras trampas proporcionan una representación precisa de la conectividad en comparación con los datos
de la telemetría por satélite o el GPS. ¿Qué queremos esto? Con las diversas cámaras trampas, disculpen, que hemos colocado a lo largo del corredor mesoamericano, queremos establecer una ruta, queremos establecer y ver cuáles son todas las rutas posibles. Porque como dije, no es una sola ruta, no es de que de aquí a acá hay una, sino hay como 800 para distintas especies animales y para distintas cosas, ¿no? Entonces, queremos comprobar con estos datos que obtenemos con las cámaras trampa a las que tenemos con el satélite y sobreponerlas y ver cuál es la ruta más transitada, qué rutas son las que más se utilizan, qué rutas utiliza una especie en específico y todo esto, ¿ok? Todo esto queremos lograr con el punto número 3. Ahora, punto número 4. Examinar si los tipos de datos utilizados como cámaras trampas y telemetría generan resistencia y conectividad similares dentro del mismo grupo de especies. Como mencioné anteriormente en el punto número 3, queremos comprobar qué rutas utilizan las distintas especies. Y si nos concentramos en una especie específica, podemos determinar qué ruta utiliza. Qué ruta utiliza una manada de algún, por ejemplo, de jabalís o ñeques o otro tipo de mamíferos. Podemos también de otro tipo de felinos, tal vez como los jaguares, los pumas que hay por aquí. Podemos especificar qué rutas toman y saber cuándo las toman, porque es importante saberlo, porque estos animales al estar tan escondidos dentro de la selva, es muy difícil conocer sus hábitos. Entonces, con las cámaras trampas y con la telemetría, podemos darnos una idea de la ruta que recorren, cuándo la recorren, cuánto tiempo les toma recorrerla y por qué la recorren, porque puede ser por distintas causas. ¿Ok? Estos son los objetivos de nuestra investigación. Espero que la hayas entendido. Bueno, ahora imaginemos un vasto paisaje que se extiende desde el sureste de México, que lo representaremos en este video, una pequeña muestra que tengo aquí con la letra X, hasta el noroeste de Colombia, que sería Z. Entonces, en el centro de todo esto está lo que es el corredor mesoamericano, básicamente. Entonces, estas áreas hacen que las especies se desplacen desde México hasta Colombia. Pero lo que pasa con el corredor mesoamericano es que eso solamente pasa hasta el área de Darién, ¿no? Entonces, esas diversas áreas incluyen buffer zones o también llamadas como zonas de amortiguación, que lo que hacen es rodear haciendo como la creación de áreas protegidas, ¿no? Entonces, esas zonas ayudan a reducir la presión de la actividad humana en los hábitats naturales, permitiendo que la propia vida silvestre se desplace con mucha más seguridad y el proceso de desplazamiento básicamente se repita de manera casi constante, o sea, de manera muy habitual. Claro, y tomando en consideración este otro paisaje que se muestra aquí debajo, eh, vemos cómo los animales como lo son el conejo y las aves se desplazan a lo largo de este corredor, básicamente en busca de alimento, refugio y compañeros. El conejo, por ejemplo, puede ser visto transitando a lo largo de una línea amarilla que representa lo que es el corredor mismo. A medida que se desplaza, este se beneficia de las áreas protegidas que se encuentran a lo largo de todas esas rutas. En este escenario, el tránsito de animales es constante, ya que el corredor permite que las especies se desplacen de un país a otro, como de México, como lo habías mencionado, hacia un país vecino, mejorando así la conectividad ecológica entre diversas regiones. Las aves, por ejemplo, también pueden ser vistas en diferentes puntos
a lo largo del corredor, volando de un área a otra en busca de sitios de anidación, perdón, o rutas migratorias. Bien, pasando a lo que son los materiales y métodos, quiero dejar de una vez claro que toda esta información fue subsanada de los corredores biológicos como lo son el de Colón y diversos puntos como Donoso y áreas protegidas, así como también de parques nacionales como el de Darién y Chagres, que incluso si se va más abajo a la diapositiva 25 de los modelos de ocupación, están exactamente lo que fueron las colocaciones de cámaras, que básicamente están como en unos círculos amarillos, así. Entonces, en primera instancia se utilizó lo que fueron la delimitación de las áreas a investigar. En este mapa aquí básicamente se muestra lo que son los bosques principales, primarios y secundarios. Están como de color verde. Y bueno, de un color verde más claro, como tirando a verde caña, están los bosques alterados por la acción humana. De color crema están lo que son las coberturas no forestales, que aquí las veo. Y las áreas urbanas, bueno, ya están marcadas de color rojo. Áreas protegidas delimitadas por líneas negras, como ahí se ve como Pilar, así como cubierta por unas líneas negras, y lo mismo pasa con Donoso. Ok, lo mismo sucedió con la identificación de áreas, pero ahora de una manera más específica, porque en esta imagen se muestra lo que son los recorridos que hacía el jaguar, pero de una manera casi estacional. Los puntos representan dónde fueron colocadas las cámaras trampas. El recorrido parece ser que iba desde el área protegida y luego iba a recorrer. O sea, el jaguar hacía esos recorridos, pero vuelvo y repito, es de manera estacional que lo hacía. O sea, hay meses que se obtienen mayor número de registros de jaguares que en otros. Eso puede variar. Bueno, con la suposición del mapeo de rutas, básicamente esto es algo fácil de explicar. Esto refleja solo la suposición de los animales al elegir las rutas de desplazamiento en función de los factores que utilizan para elegir también sus hábitats. O sea que se basa en que los beneficios que recibe el propio animal, según lo que ellos consideren que es apto para ellos mismos. Porque claro, supongamos que nosotros somos un oso hormiguero o no sé, nosotros vamos a elegir obviamente algo que nos beneficie, no sé, algo, unas áreas frondosas llenas de árboles, claro. De eso se basa este punto.
Ok, ahora estamos con las especies de enfoque. Se utilizaron datos de las especies de mamíferos terrestres más grandes, es decir, mayor de 12 kilogramos. Y las dividimos en dos grupos en función de su sensibilidad a las alteraciones del hábitat, evaluando según la consideración de los propios expertos, claro. Los animales eran, y las divisiones. Teníamos en primer lugar las especies sensibles, que estaba lo que era el tapir de Bayer, y su nombre científico Tapirus bayerdi. En segunda instancia estaba el pecarí de labios blancos, llamado Tasayú pecarí, y el oso hormiguero gigante, que su nombre científico era Myrmecopaga tritáctila. El pecarí de labios blancos, el tapir y el oso hormiguero ya no se ven en tantas zonas de Panamá como las otras especies, que ya están o sea, que básicamente están muy amenazadas por la pérdida de hábitat y la caza también. Por lo tanto, la incluimos en el grupo de las especies sensibles. Ahora vamos a hablar sobre los resultados de nuestra investigación. ¿Ok? Bien, miren. Esta investigación, este trabajo en sí, se enfoca principalmente en saber los patrones ecológicos del puma, del jaguar y otras especies mamíferas, y también de ver que si la biodiversidad que pasa a través de estos corredores, este corredor mesoamericano, tiene una efectividad, ¿ok? Que si del punto A al punto B se transportan de manera efectiva y positiva sin sufrir riesgos del camino. Bien, para estos resultados que hemos llegado, se han creado corredores independientes, ¿ok? Corredores dentro del corredor en general. Uno que se extiende desde el Parque Internacional La Amistad hasta el bloque de Santa Fe en Donoso y otro en el centro de Panamá. Bien, según nuestros resultados, en 2019 con la ausencia del fenómeno de la niña provocó lluvias extremas, completamente extremas durante casi todo el año, y luego de 12 meses de registros, tanto de las cámaras trampas como de la telemetría, pudimos al menos podemos localizar tres especies o tres individuos de jaguar y puma. ¿Ok? Pudimos identificarlos, pudimos ver de qué lugar venían, de qué lugar procedían. Y lo que pudimos ver según estos datos, principalmente es que salen del área protegida y se van a las áreas principalmente del área de Colón. Principalmente se quedan por esa área, ya saben que por ahí cerca del canal más o menos hay una muy buena área que es mucha selva, aún es virgen por decirlo así, que no ha sido tan explorado, y que por esa área se mueven pumas, se mueven jaguares, y que por primera vez en Panamá pudimos captarlos en cámaras trampa y pudimos establecer una ruta, pudimos cumplir uno de los objetivos que queríamos, especificar las rutas de ciertas especies, y lo hemos conseguido. Bien, ahora te voy a explicar lo que estás viendo en la tabla 1 y bueno, que es la tabla que tienes aquí claramente en la diapositiva, y bueno, te leo lo que podemos investigar ya que es un poco complejo decirte esto. Mira, en la tabla 1, los resultados más generales demuestran en esta tabla
que la localización de los animales y la escala de análisis dieron con la presencia de 9 especímenes animales a lo largo de muchas noches. Esto no fue trabajo de un día para otro, esto fue meses. Te estoy diciendo resultados de 12 meses de cámaras trampa y telemetría, o sea, un año entero que tuvimos que ir a esas áreas, recolectar las imágenes, compararlas, revisar horas y horas de videos y de fotos. Y bueno, todo es por esto, ¿ok? Todo es por esta tabla, todo es por estos resultados que estamos dando, que nos ponen muy contentos llegar a esto, ¿ok? Bien, el análisis reveló que la forma de que estas especies responden al paisaje y a ciertas variables ambientales varía según la especie. No es lo mismo un jaguar que un puma y otra especie mamífera, ¿ok? Las especies sensibles tienden a responder en un área de influencia más amplia, más grande, mientras que las especies tolerantes lo hacen en áreas más pequeñas. Se quedan como en un área que se sienten cómodos y no se expanden más allá como serían las especies más grandes como un felino. Ya porque un felino lo hace por cazar o por reproducirse o por dar a luz, ¿no? Bien, además, las respuestas a las variables en el entorno varían significativamente dependiendo de la especie. Estas respuestas al entorno, como bien menciono aquí, varían de la especie. O sea, una especie puede reaccionar distinto a un río que otra. O sea, por ejemplo, un jaguar puede reaccionar y se, digamos, pues no, evidentemente no hablan, pero puede decir, chuzo, aquí tengo agua, aquí tengo un buen escondite, hace no mucho cacé algo, por aquí hay bastantes presas, me quedo en esta área. Pero otra especie podría reaccionar de manera completamente distinta. Puede decir, no, esta área es muy peligrosa, hay depredadores, hay muchos lugares expuestos, y no me conviene estar aquí. Prefiero estar en mi área donde yo me siento cómodo. ¿Ok? Con esto quiero decir de la tabla 1. Bien, tenemos la tabla número 2 y te leo lo que queremos decir con ella. Porque bueno, los términos son complicaditos, ¿ok? Las estimaciones menores a 0 indican evitación o inadecuación del hábitat para el desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el hábitat donde están ciertas especies animales no es lo suficientemente adecuado para un desplazamiento de ellas, ya sea para lo que sea ir a buscar alimento, reproducirse, dar a luz, como había mencionado varias veces en lo que llevan viéndome cada vez que aparezco por ahí. Y bueno, no es adecuado. ¿Y qué puede causar que no sea adecuado? La cantidad de depredadores, puede ser el terreno difícil, y estas áreas específicas no favorecen lo que es el movimiento de especies y lo que hacen es retrasarlas más, porque tienen que buscar otras áreas, rodear o dar grandes vueltas para llegar al punto que querían llegar. Bien, ahora, lo inverso, mientras que las estimaciones mayores a 0 indican selección o adecuación del hábitat para el desplazamiento. Simple y sencillamente, esa área, ese hábitat específico donde está esa especie animal, quiere decir que es muy buena para desplazarse. Hay gran cantidad de presas, hay gran cantidad de comida, un terreno limpio al cual huir o perseguir una presa. Por esa área pues no hay tantos distractores, no hay tantos peligros y es una área más segura para transitar, porque las especies animales no son tontas, claramente no van a pasar por un lugar donde es peligroso estar, ¿ok? Van a ir por un lugar que asegure su supervivencia. Espero que hayas entendido la tabla 2. Y bueno, tal vez te estarás preguntando qué significan las siglas WLP. Bueno, en español significa pecarí de los labios blancos. Así que, bueno, aquí va la tabla 2. Bien, ahora te vengo a hablar de los modelos de ocupación. Los modelos de ocupación queremos hacernos referencia como a ciertas áreas de un hábitat en específico donde notamos mayor cantidad de especies y qué notamos con esas especies que estaban en esa área o en ese hábitat, ¿ok? Bien, modelos de ocupación. Los modelos de ocupación mostraron diferencias en las respuestas de las especies a las variables del hábitat, o sea, las diferencias que hay tanto para una especie como para otra y que no todo el hábitat en general es igual para todos. Bien, la ocupación tendió a aumentar más profundamente en las áreas protegidas para la mayoría de las especies, excepto para el puma. ¿Qué queremos decir con esto? Esta ocupación, digamos que los animales, como mencioné anteriormente, no son tontos. Los animales quieren su supervivencia y evidentemente ya se están dando cuenta que en las áreas protegidas
están más a salvo, las áreas protegidas de Panamá están más a salvo y que no hay riesgo de, digamos, de ser cazados o que haya deforestación de su hábitat y por eso se quieren quedar más ahí. Excepto para el puma, bueno, digamos que el puma pues no le gusta estar en su área, le gusta más estar en su territorio y bueno, no su territorio principalmente no abarca estas áreas protegidas. Bien, la mayoría de la especie, especialmente pecarí de los labios blancos, venado de cola blanca, pecarí de collar, respondieron positivamente a la cobertura forestal. ¿Qué es la cobertura forestal? Bueno, es las plantas, ¿ok? Es el follaje, la densidad del follaje, que digamos que una cierta área específica de una selva o de un bosque está muy poblada, densamente poblada por distintas especies de plantas que hacen que esta área o que este ambiente, ese pequeño hábitat que se forma ahí, sea muy lleno de verde, muy lleno de distintos colores, y los cual a estos tres animales que te mencioné, el pecarí de labios blancos, el venado de cola blanca, el pecarí de collar, que son, digamos, principalmente presas más que cazadores, tengan una oportunidad de supervivencia al mimetizarse con el ambiente, ¿ok? Entonces, la densidad de las aldeas y la distancia a las carreteras tuvieron poco efecto en la ocupación de la mayoría de las especies. O sea, esto quiere decir que poquito a poquito los animales se van acostumbrando al hombre. ¿Ok? ¿Cómo te puedo decir esto de una manera más sencilla? Aquí te estoy diciendo, la distancia y la densidad de las aldeas tuvieron poco efecto en la ocupación de la mayoría de las especies. O sea, estos animales vieron humanos, oyeron autos, corrieron, vieron distintas cosas, pero estos animales no se fueron del hábitat, no quisieron irse, no se asustaron, se quedaron en el hábitat y digamos que de alguna u otra manera se están familiarizando con el ser humano, cosa que para ellos es un peligro, ya que bueno, muchas veces los seres humanos no conocen los hábitos del animal y que ay, porque veo un venado le voy a dar pan, porque es lo que tengo, y no sabe si eso le hace o no le hace daño. Entonces esto es peligroso para las especies animales, pero bueno, esto es lo que pudimos recabar con los modelos de ocupación. Bien, ahora te vengo a explicar escenarios de conectividad multiespecie. Ok, atención. Se describe cómo se desarrollaron los corredores de conectividad para grandes mamíferos en Panamá. Se crearon dos grupos de especies, ¿ok? En estos corredores que ya te mencioné antes, lo que va desde el Parque Nacional de la Amistad hasta Donoso y el otro que es en el centro de Panamá. Un grupo tolerante que fue el de los jaguares y el otro, y jaguares y pumas. Y otro que es sensible a la alteración del hábitat, que es el pecarí de labios blancos, ¿ok? Los modelos de conectividad, disculpen, se basaron en superficies de resistencia estimadas mediante funciones de selección de pasos y modelos de ocupación. ¿Qué quiere decir esto? Estos escenarios de conectividad se vieron y se formaron gracias a la información que recabamos con los modelos de ocupación y también con las cámaras trampas y la telemetría que tuvimos de estos dos grupos, el grupo tolerante de los jaguares y los pumas y también del grupo sensible a los cambios del hábitat, que es el pecarí de labios blancos. Bien, los corredores de conectividad representan rutas críticas para el movimiento de mamíferos en el paisaje panameño y su diseño se basa en la resistencia del hábitat y la idoneidad del mismo para las diferentes especies. ¿Qué quiero decirte con esto? Que estas conectividades se representan con rutas críticas para el movimiento de los mamíferos. O sea, estos animales de estos grupos, el tolerante y el sensible a los cambios del hábitat, se representan mayormente con rutas críticas de estos pequeños corredores dentro del gran corredor biológico mesoamericano. ¿Ok? Se representan con esto, de dónde van, de dónde vienen, qué áreas específicamente están, a qué otras áreas se van, cuánto tiempo permanecen ahí. Es principalmente la información que hemos recabado para los escenarios de conectividad multiespecie. Bien, estos mapas que te estoy mostrando en esta diapositiva, que estará aquí abajo, no creo, los mapas muestran visualmente cómo se diferencian estos corredores en función de los datos y las transformaciones específicas. Bien, ¿qué quiero decirte con esto? Los mapas muestran visualmente cómo se diferencian estos corredores, tanto para el grupo sensible, para el grupo tolerante, que de los jaguares y de los pumas, digamos que es más distinto a lo de los pecarís,
porque si te das cuenta, avanzan por distintas áreas y se que permanecen mayor tiempo. ¿Por qué? Claramente, lo que es un depredador siempre buscará presas, buscará descanso después de comer, porque claro, corretear una presa por ahí por el bosque no es nada fácil y demanda mucha energía, por lo cual permanecen más tiempo en un área específica y se desplazan mucho más, que a diferencia de un pecarí de labios blancos, porque él se puede quedar en un área, comer, 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 luego va a otra área, comer, comer, comer y se desplaza menos que eso. Bien, ¿quieres? Te puedo explicar también las siglas que aparecen en esta diapositiva. Te puedo decir que SSF Travel significa que pasaban por zonas boscosas, mientras que los corredores modelados sobre la base de la ocupación. ¿Qué quiere decir? Pues simplemente el primer pedazo que te dije, pasaban por áreas boscosas principalmente y ahí se quedaban mayor tiempo o un tiempo prolongado antes de moverse. Y la otra sigla, el SSF AL, son que eran más direccionales, o sea, que no se quedaban mucho tiempo y que seguían con su camino recto, iban a lo que iban y ya, no se quedaban en el camino pajareando, por decirlo de esta manera. Y bueno, esto es lo que quiere decir los escenarios de conectividad multiespecies. Espero que me hayan entendido. A este punto donde yo quería llegar, las tomas, que bueno, aquí tenemos lo que son las especies sensibles y comenzando tenemos a lo que es el tapir de Bayer y bueno, hay algo que quiero mencionar porque los investigadores mencionaban que a la hora de la colocación de las cámaras trampas había un par de dificultades porque los tallos de los árboles ocasionaba que muchas veces se cayeran y las lluvias también provocadas por mucho tiempo, las cámaras trampas se cayeran o que en algunos casos se mantuvieran. Pero eso no fue impedimento para que se tomaran estas fotografías tan brutales. Sí. Bueno, en la primera imagen el tapir de Bayer se muestra prácticamente la extremidad de la cabeza y en la segunda más o menos cortada, pero se ve bastante bien. Bueno, ahora en estas tomas tenemos al tapir de Bayer, pero ahora en hora de las noches, a eso de las 9:15. Y tenemos al pecarí, o bien llamado en Panamá como saíno, también se le conoce así. Aquí, bueno, se muestra que en la segunda toma casi estaba la cámara en el suelo, el tapir, por lo general siempre está en áreas frondosas, que eso es lo que yo le mencionaba. Por eso se buscaba la buena colocación en diversos puntos en donde había áreas frondosas de bosques primarios o secundarios, que era lo que le mencionaba en dispositivos anteriores. Bien, ahora en esta diapositiva se muestra lo que es un oso hormiguero gigante que en hora de la noche fue captado. Básicamente eso es de nuevamente lo que le voy a mencionar. La colocación de las cámaras trampas. Si bien se podrían haber colocado en los árboles como tal, pero a la hora de capturar por eh, efectos del clima o demás, hacía que las cámaras se cayeran o por muchas diversas razones se colocaron mejor en el suelo. Y bueno, aquí se ve una foto del oso hormiguero normal, que la verdad es una especie que está siendo bastante afectada. Ok, ahora en primera instancia tenemos aquí a los que son los llamados félidos o erróneamente llamados felinos, como por muchas personas. Presentamos aquí lo que son los pumas. Los pumas que básicamente su principal diferencia bastante notoria es que en su cuerpo no presentan las manchas que sí presentan los jaguares. Y bueno, aquí fue capturado en hora de las noches. Aquí sí, en este caso, la cámara trampa estaba colocada bien en un árbol, como tal. En esta toma se ve mucho mejor la diferencia. Aquí el puma concolor, el nombre científico del puma, y la pantera onca, como bien les decía, básicamente no presenta el puma las manchas que sí presenta el jaguar. Eso es lo que yo le estaba mencionando.
y los dos fueron captados en horas de la noche. Eh, También algo que quiero recalcar es que sí, por lo general se vio más por lo que fue el corredor biológico Colón y otras áreas, pero más fue en el corredor biológico Colón, algo que mencionaban los investigadores y que quiero resaltar. Ya para finalizar con lo que son las especies tolerantes, que hay que hacer mención del ciervo de cola blanca, que fue captado en hora de las noches, y también lo que es el ocelote, que bueno, como mención honorífica, hay que galardonarlo porque capturando una iguana verde, ¿no? Aquí se demuestra. Y que bueno, una característica de mayoría de mamíferos es que algunos son fructívoros y algunos son más carnívoros, estas especies tolerantes, ¿no? Y bueno, de eso se basa su alimentación y que por eso la mayoría pesan alrededor de más de 12 kilogramos alrededor. En últimas instancias, hay que mencionar algunos mamíferos que fueron registrados por las cámaras trampas en el corredor biológico Colón, pero que no fueron incluidos en los análisis comparativos que hicimos. Eh, Básicamente aquí aparece el monocara blanca, el capibara, que ese capibara no es idéntico a las especies que también se expresan, se encuentran también en Europa. Es un capibara más centroamericano. El puercoespín también se presenta. Aquí también aparece el ratón espinoso de bolsa y el cuzumbi. Fueron algunas de las especies que se encontraron. Bueno, ya para dar por concluida nuestra presentación, quiero dar mi total agradecimiento junto con el agradecimiento de mi compañero Córdoba Joseph, que fue de gran ayuda para lo que fue lo que se diera a esta investigación como tal. Eh, no me quiero ir sin antes también agradecer a nuestra queridísima profesora Zuleika Hernández, que nos ha ayudado en un trabajo arduo para que esto se llevara a cabo. Y bueno, en últimas instancias agradecer a las revisiones del artículo que se dieron y las organizaciones que ayudaron como tal a que se llevara a cabo, como Mi Ambiente y demás. Otras empresas que ayudaron para la adquisición de cámaras trampas y la colocación y la debida capacitación. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Los invito a que sigan viendo y destacándose en las otras diapositivas que compañeros de mi tema de ciencia y tecnología han elaborado para ustedes. Eso es todo. Adiós.